Colosenses 3, del 12 al 14, la palabra del Señor dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Bien, hermanos, pues hoy en esta mañana tengo la oportunidad de poder compartir esta predicación con ustedes, la cual lleva por nombre Vístete del carácter de Cristo, para que ahí usted lo anote. Yo sé que está tomando nota. Y lo que leímos ahí en Colosenses me lleva a mí a poder recordar en el inicio, en el Génesis, cuando Dios crea tanto al hombre como a la mujer. Él hace a estos dos, dice la palabra, que los hace a su imagen y su semejanza. Dios nos crea con una naturaleza de santidad, con una naturaleza que definitivamente no tenía nada que ver y no tenía compatibilidad con el pecado. Pero recordamos, yo sé que sabemos la historia, recordamos que a causa de la desobediencia, Dios había dado un mandato de que tanto Adán y Eva podían comer de todo del huerto, salvo de un solo árbol del que tenían prohibido comer. Ellos, desobedeciendo, comen y entra así a ellos la naturaleza del pecado. Y esa naturaleza es la que hoy nosotros tenemos en nuestro ser. Tenemos una naturaleza de pecado. Y la cita con la que iniciamos en este momento en Colosenses dice algo y dice una palabra muy particular y una palabra que quiero enfatizar. Y dice ahí en Colosenses: vestíos como escogidos de Dios. Todos nosotros, ¿verdad? Todos los días nos vestimos. Cuando vamos a comprar alguna ropa, compramos, en el caso de las mujeres, nos tardamos mucho tiempo escogiendo el atuendo, el vestido, la falda, la blusa que me quiero comprar, que sea de mi agrado, ¿no? A diferencia de los hombres, que creo donde ponen la vista, esa es. Y el hombre dice, esta quiero, esa, y no pasea por tantas tiendas como nosotros las mujeres. Pero el vestido es algo importante que nos da una cobertura y que nos da una naturaleza, y que a través de la manera que tal vez nos vestimos, nosotros estamos proyectando una imagen hacia los demás. Y el domingo anterior nosotros iniciábamos a conocer, o ya el pastor nos definía o nos daba un concepto acerca de lo que es el carácter, relacionado a lo que estamos abordando en esta serie. Y yo encontré un significado de la palabra carácter que se lo voy a leer tal cual lo dice el diccionario, porque no lo quiero parafrasear y no quiero alterar el concepto de esta palabra. Y dice que carácter es el conjunto de rasgos o cualidades o circunstancias que indican la naturaleza. Entonces, mi carácter va a indicar o va a reflejar mi naturaleza. Y es una naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y actuar de una persona o una colectividad, y por lo que se distingue de lo demás. Entonces, si yo quisiera recordar el concepto de carácter, híjole, está un poquito largo. Pero cuando yo digo el carácter es mi naturaleza, es más fácil recordar esa palabra. Entonces, digamos, carácter es igual a mi naturaleza. Y mi naturaleza, como hombre pecador, es una naturaleza de pecado. La naturaleza de Dios, como un ser divino, como un Dios todopoderoso, es una naturaleza de santidad. Y dice Colosenses, ustedes se deben vestir como escogidos del Señor. Debemos tener una nueva
naturaleza. Entonces debemos cambiar esa naturaleza con la que fuimos o la que tomamos a causa del pecado, para poder ahora tener la naturaleza de Jesús. Y nosotros podemos pensar en esta mañana y decir, ¿cómo es el carácter de Jesús? ¿Cómo actúa Jesús? ¿Cómo piensa Jesús? ¿Qué es lo que Jesús está viendo? ¿Cómo ven los ojos de Jesús? Pero déjenme decirle que lo que Jesús observa también lo puede sentir en su corazón. Cuando Jesús ve una injusticia, Él se molesta. Cuando Jesús ve que hay pobreza, pues Él se duele o Él se conduele en su corazón. Cuando Jesús ve un abuso, Él se incomoda. Cuando Jesús ve dolor en alguien, Él también se entristece. Y cuando Jesús ve una necesidad, Él quiere hacer algo inmediatamente por solucionar ese asunto. Entonces, el mismo Dios que ve, que siente, Él se identifica con tu necesidad, Él se identifica con mi necesidad. Él sabe lo que tú estás pasando, lo que tú estás pensando. Él sabe la situación por la que vives. Y no creas que Dios, Jesús, está ahí en su trono simplemente tan contento, ¿no? Él está también pasando y atravesando la misma situación que tú estás pasando en su ser de Él. Y hay 4 puntos que yo quiero comentarles, de los cuales van a ser las 4 características del vestido o de la ropa que nos vamos a poner, o que como cristianos, como seguidores de Jesús, nosotros nos tenemos que poner. Y una de esas características de la vestidura que nosotros como seguidores de Jesús debemos tener es la obediencia. Vistámonos de la obediencia. Es la primera característica de nuestro vestido. Creo que obedecer muchas veces no resulta tan fácil. Samuel pues tiene 2 años y mi hijo todavía no entiende. Por ejemplo, si yo le digo, Samuel, pásame tus guaraches, o Samuel, pásame tu mamila, Samuel no entiende lo que le estoy diciendo y yo me llego a molestar, porque a veces pienso, creo que ya está grandecito y debe entender, ¿no? Y a veces digo, y le digo, las primeras veces le decía, ¿por qué no me entiendes? Y yo me enojaba. Pero después entendí y después empecé a cambiar lo que yo le decía. ¿Por qué ya no me entiendes? Lo empecé a cambiar y empecé a decirle, tú eres un niño obediente. Y cada vez que él no me obedece, porque creo que no lo logra descifrar en su mente, le digo, lo agarro y le digo, tú eres un niño obediente. Y siempre así, eres un niño obediente y eres un niño obediente. Y a lo mejor él no se puede vestir de obediencia, pero con mis palabras estoy declarando obediencia sobre su vida. Y la obediencia, vamos a tomar nuestra Biblia y en Filipenses capítulo 2, en el versículo 8, Filipenses 2:8, dice la palabra, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí, ¿verdad?, está hablando acerca de Jesús. Jesús, algo que tenía, no era que solamente decía y enseñaba, sino que todo lo que él enseñaba también lo vivía y lo practicaba. Y dice aquí que Jesús tuvo que aprender obediencia. Si nosotros leemos en otras partes de la Biblia, dice que Jesús aprendió obediencia y la tuvo que aprender, porque si ustedes recuerdan, cuando Jesús iba a ser crucificado, él oró y se subió a orar y le dijo al Padre, ¿sabes qué, Padre? Se lo voy a parafrasear, ¿no? No quiero, si por mí fuera, no quiero pasar ese dolor, no quiero pasar ese tormento, pero bueno, no quiero que se haga mi voluntad, sino quiero que se haga tu voluntad. Entonces Jesús fue obediente, y obedecer es escuchar esa voz y estar de acuerdo
concentrando en hacer lo que la voz o la indicación que me están dando. Eso es obedecer, escuchar la voz y actuar hacia lo que me están pidiendo. En nuestros trabajos muchas veces nos cuesta someternos a nuestra autoridad. Si nos dicen, ¿sabes qué? Mañana es sábado, no trabajo yo sábado, pero el día de mañana tienes que venir a trabajar, ¿no? Y luego decimos, ay, ¿y por qué yo? Si hay tanto, siempre me agarran a mí, yo soy el puerquito de esto y lo otro. Y primero refunfunamos para poder obedecer, pero porque en nuestra naturaleza de pecado, pues esa es nuestra naturaleza de desobediencia. Pero déjenme decirles que así como Jesús aprendió obediencia, nosotros también debemos aprender obediencia y debemos vestirnos de esa obediencia. Y la obediencia trae consigo siempre una bendición al final. Y de ese tipo de obediencia nosotros podemos ver a muchos personajes en la Biblia que Dios les daba una instrucción y que ellos en obediencia, sin saber lo que les esperaba más adelante, tomaron la decisión de decirle sí a la voz que estaban escuchando. Ejemplo, si recuerdan a Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Te tienes que salir de tu tierra, tienes que dejar a tus familiares y vas a ir al lugar donde yo te voy a mostrar. Es algo tan tremendo porque ni siquiera Dios le había dicho, te vas a ir a ese lugar, sino le dijo, en el transcurso, en el camino, yo te voy a mostrar hacia dónde tú tienes que ir y hacia dónde tú vas a llegar. Entonces, obedecer en esa situación realmente se convierte en algo complejo, ¿verdad? Decir, bueno, Dios me está enviando a otro lugar, me está diciendo que me vaya de aquí, pero no me está diciendo a dónde voy a llegar o a dónde voy a ir. Entonces, ¿qué dijo Abraham? Bueno, no sé a dónde voy a ir, no sé cuál va a ser mi destino, no sé hasta qué punto voy a llegar, solamente sé que estoy escuchando una voz y sé que esa voz proviene de Dios y sé que si yo obedezco esa voz de Dios, voy a tener algo seguro, voy a estar caminando en un lugar seguro y voy a llegar a una meta o a un lugar que va a traer bendición tanto a mí como a mi familia. Si hoy en día dijéramos, Dios aún nos sigue diciendo, de ese árbol no debes comer, ¿no? Y Dios nos dice, no debes comer ese árbol. Y nosotros decimos, Señor, pero es que mira, está guapo y en la iglesia no hay chicos y esta es la oportunidad que yo estaba esperando. Pero Dios te está diciendo, de ese árbol no comas. Señor, pero es que mira, no tengo dinero y me están ofreciendo este trabajo extra y yo sé que ya no voy a ir al templo, pero tú sabes la necesidad. Y Dios te dice, de ese árbol no debes comer. Entonces, de nosotros depende vestirnos de la obediencia que Dios está demandando de nosotros. Y hay como una caricatura, una serie que se llama Pequeños Héroes, que creo demuestra o nos da un ejemplo muy significativo de la obediencia, ¿no? En esa serie, David pierde su oveja y David, bueno, tiene que escuchar las indicaciones de Dios para ir hasta donde está la cueva del oso y encontrar a su oveja. Y David tiene 3 caminos que elegir. Y en un camino resulta que hay unos cocodrilos, en el otro camino hay muchas culebras, muchas serpientes, y hay un camino que está libre, pero en ese camino hay una brecha. Y pues no hay un puente, no hay nada por el cual él pueda pasar. Y pues Dios le dice, no es ni por el camino donde están los cocodrilos, ni tampoco es por el camino donde están las serpientes, es por donde no hay brecha. Y bueno, David obedece y ahí va,
sale el monito ahí que va corriendo, ¿no? Y llega y corriendo y se detiene ahí en la brecha. Y ahora, pero si Dios me dijo que este era el camino, pero ¿cómo voy a cruzar para llegar a la cueva del oso, no? Y Dios le dice, da un paso de fe. Y lo que hace ahí, me voy a agarrar, no sea que me vaya. Y lo que hace ahí David, agarra y saca su piecito y lo pone así. Y cuando él hace esto, empieza a salir el puente, ¿no? Entonces David obedeció, aunque pareciera que a nuestros ojos no es el camino correcto, aunque pareciera que el final al que Dios me va a llevar no es el final que yo quiero, pero la obediencia siempre me va a llevar a una meta, y esa meta va a ser una bendición. A lo mejor Dios te está diciendo, espérate, guárdate, no es el tiempo de que te cases, mira, ese trabajo no es, espérate, hay otra oportunidad, y uno está ahí desesperado y esto, pero es mejor obedecer la voz que estamos escuchando y que viene de parte de Dios. Y hay una frase que a mí me gusta mucho y dice, la obediencia no siempre es el camino más fácil, pero siempre es el camino más seguro. Recuerde esto siempre. No, la obediencia no siempre es el camino más fácil, pero siempre es el camino más seguro. Si usted obedece la voz de Dios, crea con toda seguridad que va por un camino correcto y va a llegar al lugar indicado. Y otra de las características que debe tener nuestra vestidura, de acuerdo al carácter de Cristo, es que nos tenemos que vestir del servicio a los demás. Y vamos ahí en Mateo capítulo 20 y vamos a leer los versículos 27 y 28. Mateo 20, 28. Y la palabra dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otro ejemplo, Jesús siempre dándonos ejemplos de vida. Jesús, el Dios, el que estaba en su trono, se despoja. Hay ángeles ahí en ese trono, adorándole, sirviéndole. Dice, bueno, es tiempo de que yo haga mi misión, tengo que ir a la tierra, me voy a despojar y me voy a convertir en siervo, ¿no? Y vemos los evangelios cargados de cosas que Jesús hacía para todas las personas. Dice que Jesús sanaba a los enfermos, Jesús enseñaba, Jesús visitaba a las personas, Jesús instruía, Jesús hacía muchas cosas para los demás, ¿no? Y a lo mejor decimos, ¿cómo el mismo Dios, el Dios eterno, el Dios poderoso, se convirtió en un siervo, siendo Él rey, siendo Él el dueño, el poseedor, el que tiene dominio de todas las cosas? Pero ese es el ejemplo que Jesús quiere que nosotros, sus seguidores, tomemos, que tengamos un carácter o que nos vistamos de un carácter de servicio. Si hay algo que puede transformar, que puede liberar a una persona que tiene mucho egocentrismo, que solo piensa en ella, una persona que solo quiere su comodidad, que solo piensa que yo esté bien comido, que yo esté bien vestido, y si yo estoy bien, todo lo demás alrededor no interesa para mí. Y si hay algo que puede transformar el pensamiento, la conducta de esa persona, es el servicio. Cuando nosotros servimos a alguien más, nos estamos despojando, nos estamos quitando nuestros privilegios para dárselo a la otra persona. Y algo que a mí me agrada por ejemplo, de ser enfermera, es que ser enfermera es una carrera de servicio, ¿no? Nosotros a lo mejor en un hospital tenemos que estar cuidando a una persona enferma, le tenemos que estar ministrando sus medicamentos a la hora, le tenemos que estar checando que si tiene alguna reacción por la enfermedad, por el medicamento, y tenemos que estar ahí pegados, ¿no?
y cuidar a un enfermo. Y hay familiares, esos familiares que están ahí con las personas que están enfermas, realmente están demostrando un servicio, ¿no? Están dejando la comodidad de su cama, de su baño, de su casa, para estar ahí pegado también con su familiar, cuidándolo y sirviéndole a él en ese momento. Entonces es una manera de poder servir a los demás, pero ¿de qué me sirve servir? ¿De qué me sirve quitarme a mí mis privilegios? ¿De qué me sirve cuidar de alguien más? ¿De qué me sirve? Y no solamente servir es cuidar de una persona más. En tu trabajo, lo que tú hagas está sirviendo. En tu casa, cuando preparas la comida, cuando lavas la ropa tuya, de tus hijos, de tu esposo, cuando mantienes limpia tu casa, ese también es un acto de servicio. Es un acto que tú estás haciendo para alguien más. Cuando estás trabajando, no sé, a lo mejor dispensando una receta o reparando algún equipo que se dañó, estás dando un servicio. Y todos fuimos creados para servir. Cuando no hacemos nada, no sé ustedes, pero nos sentimos aburridos. Cuando estamos en la casa, no hay nada que hacer, ¿qué hago? Y qué aburrimiento es estar sin hacer nada. Entonces tenemos que servir, ¿no? De repente yo cuando salgo de vacaciones en la casa, y ya no tengo nada que hacer, quisiera mejor regresar a trabajar, porque es mejor y es aún más placentero poder servir a los demás. Sientes una satisfacción, sientes algo que te llena, que dices, wow, sirvo para algo, sirvo para servir a los demás. Y debemos despojarnos y debemos quitarnos de esa mentalidad que a lo mejor tenemos y que sé que Dios ha trabajado, sigue trabajando y lo seguirá haciendo en nosotros, ¿no? Y yo no soy ajena a este punto porque Dios ha ido trabajando y creo que todos los días lo hace esa parte en mí. Recuerdo el martes tuvimos nuestra caminata de oración y yo como buena anfitriona al regresar, hermanos, ¿quieren agua? ¿Quieren agua? Sí, vamos a tomar agua porque venimos sedientos de tanto orar y tanto cantar. ¿Y qué iba a hacer la anfitriona? No, yo sé que no lo vieron, pero yo lo pensé. Agarré mi jarrita de agua y mi vaso y ella iba a agarrar mi vaso y tomármelo yo primero. Y ay no, primero los demás. Y agarro y se le doy a la hermana Estela primero su vaso y así, ¿no? Porque es algo que Dios quiere, moldearnos y trabajar en nosotros para que tengamos ese corazón de servicio, así como lo tuvo Jesús. Pero el servicio trae recompensa y en Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y yo les quiero decir esto, no desmayes en tu servicio, no desmayes en tu esfuerzo, que Dios te va a recompensar. No digas, ¿de qué sirve que yo esté todos los días aquí metida en la cocina preparando esta comida si nadie me da las gracias? Hay alguien que te está viendo y ese es Dios. Y Dios te va a recompensar. A lo mejor no sirvas para que te den las gracias, no sirvas para recibir una recompensa humana. Espera la recompensa divina, que al fin de cuentas es la mejor que vamos a poder recibir. Pero también en esta vestidura del carácter de Jesús, nosotros nos tenemos que vestir de santidad. Y en Hebreos 4:15, la palabra de Dios dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero este fue sin pecado.
Y quiero decirles que la santidad es uno de los mayores atributos de Dios. Y cuando Dios nos llama o nos hace el primer llamado a salvación, Él también nos está llamando a vivir una vida en santidad, ¿no? Y la palabra santidad, como nos los enseñan en nuestras clases de escuela dominical, la palabra santidad significa estar separado, significa estar apartado de lo común para un propósito al cual Dios me ha sido diseñado o al cual Dios me ha preparado ya de antemano para mí. Dios nos ve como personas santas. Y no por nuestras obras, ¿no? Sino por la sangre de Cristo, sino por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Y al decir que Dios me ve a mí como una persona santa, si Dios me ve así, a mí me toca y yo tengo la responsabilidad de decirle no al pecado, de poder guardar mi vida. Y la santidad debe ser una marca distintiva de todo cristiano, ¿no? Como a las vacas que le ponen su sello ahí de fierro caliente y que dicen propiedad de tal persona, ¿no? La santidad debe ser una marca que nosotros debemos traer o tener en nuestra vida diaria, en todos los días, ¿no? Que cuando vean nuestras obras, que cuando vean nuestras acciones verdaderamente puedan decir, Él es cristiano. Él sí es un cristiano, ¿no? Yo sí le creo lo que Él me está diciendo de Dios, de Jesús, que Dios transforma, que Dios cambia, que Dios puede restaurar. Yo sí le creo porque he visto un cambio en su vida. He visto que ya no es la persona que era antes, ¿no? Ya no veo que tome, ya no veo que fume, ya no veo que engañe a su esposa, a su esposo, ya no veo que diga palabras obscenas, ¿no? Sino que debe ser una marca. Y si bien es cierto, para nosotros es una lucha constante el estar en este cuerpo de carne y poder decirle no al pecado. Pero yo quiero decirles algo y quiero decirles que la santidad conviene a tu casa. Y vivir en santidad es más fácil que vivir en pecado. ¿Cómo que vivir en santidad es más fácil? Sí, es más fácil vivir en santidad. No tienes nada que esconder. No tienes que estar guardando o eliminando tal vez los mensajitos del celular de la otra persona que te andas conquistando y que tu esposa no sabe. No tienes que andar eliminando el historial de tu computadora o de tu tableta de páginas tal vez pornográficas que ves cuando tu esposa está durmiendo. No tienes que andar escondiendo o viendo cómo le vas a hacer para que nadie se dé cuenta que tomaste un dinero que no es tuyo o que tomaste un objeto que no es tuyo. Entonces, por eso, vivir en santidad es más fácil. No te tienes que estar ocultando para que nadie te descubra lo malo que estás haciendo, ¿no? Vivir en santidad te hace vivir en paz, te hace vivir tranquilo. Vivir en santidad te hace despojarte de una carga pesada que el pecado pone en tu vida. Y la cuarta característica de la vestidura, para que yo me parezca a Cristo, es que nos debemos vestir de amor. Y vamos a ir a Primera de Juan, en el capítulo 4, del versículo 8 al 11, y la palabra dice: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. El amor que Dios nos muestra definitivamente es un amor divino,
no es un amor que nosotros conocemos o que comúnmente practicamos. El amor de Dios, o la palabra amor, cuando la Biblia menciona la palabra de amor, viene de la palabra griega. Esta palabra griega es ágape. Y este tipo de amor que Dios nos demuestra, dice que es un amor con mucha benevolencia. Es el amor que siempre busca el bien de la otra persona, no importando lo que la otra persona haga. Es un amor sacrificial que da libremente, sin pedir nada a cambio. Ágape es un amor que se ofrece conscientemente. Tiene que ver más con la voluntad que con la emoción. Ágape describe el amor incondicional de Dios por el mundo. Yo sé que ustedes, como yo, conocen una canción muy famosa que dice que el amor acaba. ¿Verdad que sí? ¿La conocemos? No digan mentiras, porque sí la conocen. El amor acaba, dice. Y si usted le pregunta a alguna persona, yo sé que a lo mejor ha escuchado personas ya tal vez matrimonios que llevan años y que dicen, sí, efectivamente, el amor se acaba. Pero si la Biblia dice que Dios es amor, y si nosotros sabemos que Dios es eterno, que es infinito, que no tiene principio ni fin, yo como cristiano puedo decir, el amor no acaba, porque el amor es eterno. Entonces, muchas personas están inoculadas hoy en día con ese chip, que el amor se acaba, ¿no? Y de repente le dicen a su esposo, su pareja, ¿sabes qué? Ya no te amo, creo que es mejor separarnos, nos vamos a dejar, porque se acabó el amor, y pues mejor que cada uno tome su rumbo. Pero si Dios en esta mañana nos está pidiendo que nos vistamos de ese amor, nosotros debemos aprender a amar con ese amor ágape, con ese amor incondicional, con ese amor que es generoso, con ese amor que es desinteresado, con ese amor que debemos pensar por el bien del otro, con ese amor que se da sin esperar recibir nada a cambio, con un amor que perdona, con un amor que no lleva registros ni lleva cuentas de decir, ajá, ¿me la hiciste? Pues agárrate, porque la mía va al doble, ¿no? El amor no lleva cuentas. Cuando nosotros amamos, estamos actuando como Jesús, estamos actuando como Cristo. Tal vez es difícil desarrollar este amor, o lo podemos ver en nuestra humanidad difícil, pero con Cristo lo podemos hacer. Y quiero contarles una pequeña historia de Ana y de José. Resulta que Ana y José se casaron muy jóvenes. Ana tenía 20 años, José tenía 25. Se casaron ellos muy enamorados. Fue una gran fiesta, muchos invitados. Todos creían que era un matrimonio prometedor. Los veían tan entusiasmados que decían, verdaderamente se aman. Con el pasar de los años, José empezó a distraer su mirada por otros rumbos y empezó a ver a otras chicas más guapas que Ana. Y sus ojitos de José brillaban por las otras mujeres. Y de repente José tuvo una pareja, o tuvo otra, aparte de su esposa, aparte de Ana. A la primera, pues Ana no se dio tanta cuenta de lo que estaba pasando. Pero resulta que a José se le hace fácil y se le hace tan común ir por una, por otra y por otra a la vez. Tanto así que les puedo decir que José tuvo tantas mujeres aparte de Ana que ni los dedos de mi mano y de mis pies podrían contar las mujeres que José tuvo. Y Ana, después de la primera, segunda y tercera, se dio cuenta de lo que sucedía. Pero Ana decidió perdonarlo y le dijo, te perdono y te acepto. Y los papás de Ana y amigos y vecinos decían, ¿cómo es posible que esta mujer lo perdone? Yo que ella ya lo hubiera dejado. No vale la pena. Ese hombre
no la ama. Lo debe dejar por el bien de ella y de sus hijos. Pero Ana lo perdonaba una y otra vez. Y cada vez que Ana perdonaba a José, José venía y le llevaba un ramo de rosas. Y con estas rosas José le quería decir a Ana: yo te amo a ti, no importa que haya otra, tú eres mi esposa. Y así pasaron los años y esa era la vida y el cuento de nunca acabar de Ana y de José. Resulta que un día José se enferma muy gravemente. A José le detectan un tumor en la cabeza. José pierde su vista. Ana lo tiene que llevar a un hospital, lo tiene internado meses. Con el pasar de este tiempo y ese tumor iba avanzando y el pronóstico para la enfermedad de José era fatal. Y José sale de ese hospital sin poder caminar, sale con falta de movilidad en la mitad de su cuerpo y con la otra mitad de su cuerpo tampoco tenía fuerzas. Y así se lo llevan a casa. Y resulta que Ana le tiene que cambiar el pañal a José, lo cambia, lo baña, le da de comer, platica con él, aunque a José como consecuencia de la enfermedad ya no se le entienden las palabras. Y otra vez salen los familiares y vecinos de Ana. ¿Cómo es posible que esta mujer haga todo por este hombre? Haga todo esto por este hombre. No se lo merece. Yo que ella, esta era la oportunidad de venir y dejarlo, llevárselo a sus padres y que ellos se hagan cargo de él. Y muchos dijeron: ah, qué tonta mujer, está desperdiciando su vida y se le está entregando a este hombre que no vale la pena. Pero nosotros podemos decir que Ana estaba amando verdaderamente a José. Ana perdonó. El amor perdona, yo les decía. El amor no lleva cuentas ni registros del error o de los errores que la otra persona hace. El amor es sacrificial. Tal vez Ana quería salir a pasear, a tomar el café con sus amigas, quería salir a platicar, pero José demandaba tiempo de ella. José necesitaba ser cambiado, ser alimentado. Y Ana estaba ahí para darle todas las atenciones que José requería. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, Él puede poner verdaderamente ese amor como el que tenía Ana. Ana no es un caso de la vida real. Tampoco lo tengo escrito, aunque yo veía acá abajo. Ana es el resultado en este momento de una imaginación o de una historia que acabo yo en este momento de armar para simplemente poder explicar o expresar de qué manera podría manifestarse el amor. A lo mejor usted y yo no conocemos a ninguna persona que haya hecho eso, o tal vez sí, la conocemos. Y podemos decir que verdaderamente esa persona está amando y está teniendo una manifestación, yo le llamo así, sobrenatural, de lo que es el amor.